Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Estamos un podcast más en un horario especial porque hemos tenido unas pequeñas fallas técnicas, pero ya estamos dispuestos y contentos de poder iniciar el podcast número 51. Se nos ha ido rápido. Ya este año, ya avanzamos, ya vamos llegando con ese entusiasmo a cumpliendo ese segundo año. Así que nos da mucho gusto el que usted esté siempre conectado. Nos va a servir mucho si usted nos comparte y nos comenta si nos escucha bien, si la imagen se ve bien. Siempre es bueno. Y bueno, esos saluditos que usted siempre nos deja por ahí. Así que bueno, ya nos estamos, ya veo que hay varios por ahí que se están conectando. Comparte esta transmisión también. ¿Por qué? Porque así podemos bendecir a más personas. ¿Y cómo? Yo siempre lo digo, yo soy fiel creyente de que por medio de los testimonios podemos ser muy bendecidos. Así que no sabemos en qué momento una transmisión como esta puede llegar a ser de bendición y tocar a alguien por ahí. Así que bueno, dice Oneida Arias. Gloria al Señor, se ve excelente, perfecto. Gracias por esas retroalimentaciones. Así que bueno, no esperamos más porque tenemos por ahí ya a nuestro invitado el día de hoy. Y es un pastor joven que es costarricense. Ya nos va a contar un poquito más de toda su vida y de todo lo que Dios ha hecho con él en estos años y tiempo de ministerio. Moisés Gutiérrez dice, bendiciones, Pastor Josué Navas. Así que bueno, no los hacemos esperar más. Estamos conectados en vivo. En mi reloj son las 8:20, hora El Salvador. Y tenemos a nuestro invitado, el Pastor Josué Navas, conectado desde Costa Rica. Bienvenido, Josué, que Dios te bendiga. Gracias, Melissa. De verdad que es una tremenda bendición, un privilegio estar por aquí. Y como mencionaba, de verdad, ahí tenía en contacto a las personas que estaban esperando que vean. Hay una situación, pero gracias de verdad. Creo que entonces tenemos esta bendición de compartir ahora este espacio. Saludos a todos los amigos que por ahí se han estado conectando, ¿verdad? Neida, Moisés, Daniel y Jessica, Felipe. Qué bendición de verdad poder estar aquí, Melissa. Jessica dice, bendiciones, pastor, saludos. Saludos, hermana Jessica. Qué alegría tenerte. Estamos conectados completamente en vivo, como lo mencionaba, y me da mucho gusto el hecho de poder utilizar la tecnología un domingo por la noche para poder hablar de las grandezas de nuestro Señor. Así que bueno, pero veo que tienes muchas personas que te conocen. Pero acá en El Salvador, aunque tú has venido muchas veces acá a nuestro pequeño país, porque me dijiste que habías comido pupusa, ¿verdad? Por favor, siempre que voy me como una pupusa loca, lo confieso. Ok, perfecto. Canta. Para la próxima entonces invitado a pupusa loca. Ahí coordinamos en enero a ver si se da algo de señor. Lo coordinamos perfecto. Pero bueno, Josué, coméntanos un poquito de la persona. ¿Quién es Josué Navas? Para los que no te conocen. Bueno, en primer lugar, un hijo de Dios. Creo que es lo que me representa ahora que tengo una nueva identidad en Cristo y también un discípulo de Jesús todos los días aprendiendo del mejor, ¿verdad? Del maestro. Uno de 7 hermanos, que es un asunto muy interesante. Wow, ¿verdad? Son varios. Un poco grande, sí. ¿El menor, el mayor o el sándwich? ¿Qué te tocó? ¿Perdón? ¿El menor, el mayor o el sándwich? ¿Qué te tocó? Es complicado, soy el tercero. Ah, ok. Por así decirlo. Soy el tercero, por ahí de medio, pero no soy el de medio. Ok. Entonces nos decías que eres el tercero de 7 hermanos. ¿Todos hombres? De 7 hermanos. Y sí soy el de medio de los varones. Entonces sí, okay. Soy el de medio, pero de los hombres. Crecí en Upala. Quizás los ticos lo vamos a reconocer una vez. Es un cantón que está al norte del país, en un contexto agricultor.
Ok. ¿verdad? Y bueno, ahora o por otra cosa más, por la gracia del Señor, estoy pastoreando, ¿verdad? La Grey del Señor. Y desde el 2020, que fue un año, por cierto, muy caótico para el mundo, el Señor nos llamó en medio de estas dificultades, ¿verdad? Y pues parte de mi identidad ahora en Cristo es de este servidor. Además, gracias a Dios, ¿verdad? Logré también graduarme como ingeniero en computación, algo que me apasiona muchísimo también. De hecho, hablando también con nuestro amigo, ¿verdad? Vladimir, por ahí compartimos el ser colegas en eso. También me apasiona mucho la música y la fotografía. Puse entre paréntesis en mi nota BBC. No es que sea la BBC del canal, sino que por ahí vi un meme que decía bodas, baby showers y cumpleaños. Entonces, Ah, ok, ese es el BBC. sí, BBC me caracteriza, digamos, que soy de los que hago haciendo todo un poquito. Y la verdad que estamos aquí para servirle al Señor y a todos aquellos a los que podamos servirle. Y bueno, de verdad que creo que la forma podría definirme mejor, ¿verdad? Habrá un montón de detalles más, pero Pero lo lo vamos resumiría, viendo, digamos, en... lo vamos viendo en el camino. Y nos lo va compartiendo, ¿te parece? Claro que sí, definitivamente. Tú mencionabas a Vladimir. Oye, estoy solita, pero él está en los controles, ¿sí? Por esta pequeña fallita que Saludos, Vladimir. tuvimos, pero sí, ahí está y te manda saludos. Y él le manda saludos a todos. Queremos conocer, Josué, ya nos dijiste en el 2020, vamos a hacer matemáticas. ¿A qué edad decides realmente tomar ese reto? Pero nos puedes contextualizar un poquito. Antes Claro. de eso, ¿qué pasó? ¿Servías ya en tu iglesia? ¿O Dios te sacó de esa iglesia y te llevó a otra? ¿Cómo fue ese proceso? La respuesta corta es que inicié a los 23 años. Bueno, a esa edad fui ordenado ya oficialmente en una iglesia local, en una comunidad de fe. Sin embargo, la respuesta larga justamente es de que el Señor desde antes comenzó a trabajar en mi vida, a ponerme ciertos desafíos. Recuerdo el primero, que fue que, recuerdo una de esas veces que el pastor dice, ocupo hablar con usted, y uno tiene ese miedo, ¿verdad? Que después va a la oficina y qué mira decir el pastor. Y la primera pregunta, ¿cómo se siente? Por cierto, un saludo, ahí es el pastor Ezequiel Almendares de Porvenir Ezequiel, me está viendo. Y era para desafiarme a comenzar a liderar el grupo de música. Y bueno, fue un desafío porque tenía 17 años y pues la mayoría de los que eran del ministerio eran adultos, pero ahora hoy entiendo que ese fue un primer escenario donde el Señor comenzó a prepararme en que iba a tener que trabajar con diferentes tipos de personas, diferentes edades. Posteriormente a eso, podría decirse que yo creo que en el 2029 inició el llamado pastoral, porque realmente mi primera experiencia pastoral fue en la universidad. ¿En Estoy serio? involucrado en un ministerio de alcance en la universidad y una lección que yo recuerdo que fue la más valiosa que aprendí, que hasta hoy me sirve en el ministerio en la universidad, fue el valor de un alma. Allí, bueno, gracias a los amigos de, por cierto, Daniel, que está por ahí conectado, él es parte de Red Universitaria, ¿verdad? Que es el grupo con el que participé. Bendijo mucho mi vida y allí yo creo que fue el primer paso donde Dios me formó acerca de la pastoral. Era un contexto, por cierto, ¿verdad? Las universidades públicas en Costa Rica son muy complicadas para ingresar en el Evangelio y eso yo creo que fue mi primer acercamiento en la pastoral. Y para poner un poco más de contexto, algo que quizás pocas veces he compartido, pero tal vez con las personas íntimas, hoy les abro mi corazón, ¿verdad? Aquí por redes sociales, De eso es se acerca trata. de cómo el Señor me llamó, o sea, cómo fue el momento en que yo percibí que el Señor me llamó como pastor y lo resumo en una historia. Iba caminando hacia la universidad, yo me gustaba mucho caminar y recuerdo que iba ahí en las calles de Limón y una señora me detuvo. La señora me dijo, muchacho, ¿puede venir acá? Sí. ¿Tiene algo de comer? Y en esos momentos que uno está en ese, recuerdo que había un avivamiento en mi vida, en la iglesia local, algo pues que recuerdo con mucho cariño, como si fuera ayer. Decidí que sí, que iba a desprenderme de mi almuerzo para compartírselo. Y después me pidió que orara porque ella estaba enferma. Y bueno, por cierto, ¿verdad?
aclaro que realmente es algo como que lo recuerdo con mucho cariño, porque a veces lo normal es, llega un profeta y llámame a este joven que el Señor te va a decir esto y lo otro, y eso fue completamente en el anonimato. La señora, después que oré por ella, que yo recuerdo que oré con todo mi corazón, me dijo, después que le pregunté, ¿cómo te sientes ahora? Me siento sano, pastor, pero cuando ella dijo esas palabras y las pronunció, yo sentí Wow. como mis entrañas se conmovieron, y creo que es una forma en Te que pegó muchas veces fuerte. Dios Son nos, palabras que te pegaron sí, fuertes. nos prueba, nos llama, porque el ministerio es eso, es desprenderse, es servir, es sacrificarse por otros, y realmente podría definir ese el momento como en la primera vez, porque antes tal vez alguien me había dicho, tú vas a ser pastor, pero fue ese momento, con una, no sé si viuda, no le hice muchas preguntas, pero una mujer que tenía hambre, que tenía necesidad y que estaba enferma, el Señor la puso en mi camino para darme un mensaje. Bueno, podría decirles que ese es como el testimonio básicamente de cómo fue el contexto del llamado pastoral hacia mi vida. Y de hecho no recuerdo el nombre de la señora, recuerdo por dónde queda la casa, pero amigos, realmente sí, el servicio al Señor es algo hermoso. Nunca más la Describo ese volviste a ver. momento, pues me siento como lo estoy viviendo en este momento. Nunca más la volviste a ver. No, de hecho la señora ya no vive ahí, o sea, estaba rentando esa casa, nunca volví a saber nada de ella, Solamente pero fue la persona que Dios utilizó para que tocara de una forma diferente tu corazón. Porque ya veníamos, si nos vamos un poquito para atrás, entiendo yo que el tema de lo de la universidad, ustedes se dedicaban y hacían como reflexiones, servicios, o qué era exactamente lo que hacían ahí. fíjate que sí, nosotros le llamamos grupos de vida. Ok. En esos grupos de vida hacíamos algún tipo de reunión, dinámicas enfocadas también en estudio bíblico, pero fuera de los grupos de vida que tenían como un servicio, digamos, en la universidad, pero era muy dinámico, o sea, no tenía un formato cultico. Así como podíamos cantar, podíamos tomar un texto, podíamos hacer alguna dinámica rompehielo. Tú sabes que la universidad no es un ambiente muy fácil, es complicado, pero extra al tiempo de reuniones teníamos reuniones llamadas uno con uno, que allí por cierto fue, como te digo, donde aprendí esa valiosa lección del valor de un alma, que a cada líder nos asignaban a una persona a la cual teníamos que cuidar, con la cual teníamos que estarnos reuniendo, teníamos que estar pendientes de ellos, Dar como un y que por cierto, seguimiento. sí, o sea, era como un amigo, era una amiga. Recuerdo uno de mis uno con uno, los últimos que pude compartir, se llama Marcos. Bueno, fue un tiempo muy especial, ¿verdad? Donde pudimos conectar, inclusive de una manera como con la que conectó Pablo, ¿verdad? Y que curiosamente es algo que más adelante lo vamos a tocar, pero que a veces hace falta en la iglesia. A veces en la iglesia estamos rodeados de personas, pero nos sentimos solos, porque Así no es. existe ese mentoreo, no existe ese acercamiento, que por cierto en la universidad fue una forma en la que experimenté mucho el ministerio, ¿verdad? Y como te decía, el valor de un alma. Es algo que recuerdo que es muy hermoso. Fíjate que eso me recuerda un poquito a una experiencia que yo tuve, pero yo en el colegio. Estábamos Mm, más o menos como por séptimo grado, cuando con algunos amigos, no solamente del salón, sino que de otro salón, yo estudié en un colegio cristiano de acá de Santa Ana y nos pusimos de acuerdo. Y es que nuestro tiempo de recreo o tiempo libre duraba como 30 minutos o un poquito más. Entonces nos pusimos de acuerdo y por lo menos 2 veces a la semana la maestra, una maestra, la que nos daba Biblia, le decíamos nosotros, ella nos prestaba su salón. Entonces nos empezamos a reunir y tomábamos 15 minutos para cantar 2, 3 coros y luego una pequeña reflexión que entre nosotros mismos la hacíamos. Creo que hacíamos una ensalada en esa reflexión, pero yo creo que y confío que el Señor veía la intención, ¿verdad? Entonces, pero eso nos fue fomentando, fomentando. Y en este caso, pues bueno, a mí pues gracias a Dios he crecido y he nacido prácticamente en el Evangelio y he mantenido, ha sido parte como de esa vida cristiana, ¿verdad? Que yo he tenido. Y
el que inició con eso, que el de la iniciativa, te puedo comentar, es ahora un hijo de un pastor, pero que él está, pues, bueno, yo le digo que es el heredero, ¿verdad? Entonces, está realmente todos hemos continuado. Entonces, eso me llena como de emoción, porque decir vida cristiana no es solamente asistir, sino que hay algo que arde en nosotros y que nos gusta compartirlo, vivirlo, porque las cosas que Dios hace no pueden quedarse calladas. Y eso es parte de lo que nosotros pues fomentamos en este podcast. Así que mira qué interesante, pero no quiero dejar de saludar porque hay varios comentarios por ahí y quiero saludar a René Martínez y dice bendiciones y saludos hasta Costa Rica. Un hermoso país, bendiciones y abundantes para la vida y ministerio de Josué Navas. Pura vida en Cristo. Perfecto. Luigi Delgado dice, gracias varón, fue un gusto conocerle. Recuerdo también, me mataste de hambre, dice. ¿Cómo así? No, al revés. O sea, él se congregó una vez aquí. De hecho, hoy estábamos hablando. Saludos, Luigi. Ahí te voy a contestar un mensaje que te debo por ahí. Él llegó por acá y bueno, él justamente lo está poniendo en el otro mensaje. Ok. Vino con mucha necesidad y de hecho lo conecto con lo que te conté del llamado. Luigi me pidió un abrazo, ¿verdad? Y pues es una persona que venía en una condición de mucha necesidad. Y bueno, de verdad que un saludo. Luego ahí comimos un poco, ¿verdad? Que es lo que quiso decir con que le maté el hambre. Perdón. Que le maté el hambre, sí. Ok, ya entendí. Perdón, Luigi, perdón, lo entendí al revés. Pero sí, qué interesante. Tenemos por ahí a Vladimir Paz, que está conectado también, Ana Mendoza. Saludos, que el Señor les bendiga. Compartan este contenido. La verdad que Dios hace cosas grandes que valen la pena y merecen ser contadas. Así que, ok, nos quedamos en que tuviste ese encuentro, que de alguna forma fue un encuentro con Dios, por medio de esa señora que viene y hasta te dice pastor, que te pide comida y te dice pastor. Ya de ahí, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el punto en el cual te llaman y te dicen, vaya, aquí hay una iglesia? ¿O cómo es eso? ¿Cómo lo hacen en Costa Rica? Claro, de hecho un comentario nada más antes de esto que te voy a responder, de lo que tú decías y lo que te decía la universidad, creo que es algo muy importante por destacar de la iglesia. Quizás puede verse en algunos contextos, realidades donde la iglesia está muy encerrada en el templo, y creo que Cristo tiene que ser predicado en las escuelas, en las universidades, en las cárceles, y la iglesia tiene que seguir discipulando a los jóvenes y a los adolescentes para que sepan cómo presentar defensa del evangelio en esos contextos. Es triste más bien ver cómo muchos al ingresar al colegio, a la universidad, más bien se extravían de la fe. Creo que es un desafío y tal vez me está adelantando un poquito a lo que viene después, pero no puedo parar de decir definitivamente que si queremos cumplir la tarea, tenemos que reconocer que hay muchas cosas que como iglesia tenemos que comenzar a rehacer, porque quizás ya en la Biblia están escritas, ¿verdad? Pero esa es una que realmente me llama mucho la atención, porque hay muchos contextos de Latinoamérica donde es totalmente abierto. O sea, vivimos en repúblicas libres. Sé que algunas son más complicadas que otras, pero bueno, si hay oposición, ¿qué más da si el evangelio tiene oposición desde que inició, verdad? Así es. Pero para contestarte a tu pregunta, sí, fíjate que ese es otro testimonio muy interesante, porque tuve la oportunidad de estudiar en un seminario en Quetzaltenango, Guatemala, que por cierto inicié en el 2020, ¿verdad? Y teníamos la ilusión. O sea que la pandemia te agarró en Guatemala. Sí. ¿En serio? De estar 3 años en el internado, ¿verdad? De decir, bueno, voy a estar aquí, voy a aprender, y vino la pandemia. Y por cierto, ya en abril de ese mismo año me estaba regresando a mi país. Y gracias a Dios, porque el seminario muy innovativo, ¿verdad? Logró resolver y terminamos la carrera virtual. Sin embargo, recuerdo que el Señor me llevó. Estuve esos meses desde abril hasta junio, julio en mi casa, en la casa de mis padres, de mi mamá, en Upala, y de eso me llamó un pastor, el pastor Alfredo Chamorro, ¿verdad? Que por cierto, si ve este video, si está conectado por ahí. Saludos, pastor.
gracias, pastor, porque me recibió en su hogar. Estuve haciendo prácticas ministeriales allí y la verdad que fue él y su familia, la pastora Anita también, su esposa, de mucho apoyo, pero, disculpa. Perdón, se me marcó por ahí. Perdón. Continuemos. Sí, no te preocupes, es que sí se marcó el teléfono. Entonces te decía, ¿verdad? Que ya en eso estábamos pensando, ¿verdad? En el caso del pastor, algunas iglesias que estaban sin pastor en Limón. Sin embargo, te voy a contar mi sentir y les voy a contar a ustedes mi sentir, hermanos. Si uno busca abrir una puerta, eso no funciona. Ajá. Tenemos que verdaderamente dejar que Dios abra las puertas que tengan que abrir y cierre las puertas que tenía que cerrar. Realmente mi anhelo de pastorear también, que Dios, un anhelo que Dios puso hace cierto tiempo, y que por cierto el apóstol Pablo habla del general obispado, dice que el que anhela obispado buena obra desea. Eso estaba en mi corazón inclusive desde niño, porque ya me apodaban pastorcito o me decían en la universidad el pastor del TEC, pero estaba esperando que Dios abriera la oportunidad. Y recuerdo que el supervisor, que por cierto el pastor Alfredo Chamorro era supervisor de toda la zona en las iglesias, me dice: Josué, pronto siento que vas a iniciar a pastorear. Y yo dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, así será. Y recuerdo que le puse una señal al Señor. Estábamos en diciembre y estaba el seminario en decidir si regresábamos a clases presenciales o seguíamos virtual, porque ya se estaba normalizando el asunto. Y recuerdo que yo le dije, bueno, Señor, si el seminario nos permite continuar de manera virtual, es la señal que yo necesito para saber que tú me estás llamando a pastorear, porque ya estaba el ofrecimiento de la iglesia, o sea, todo estaba preparado, pero ocupaba saber que verdaderamente era Dios quien estaba llamándome al ministerio, que como te digo es algo muy importante. Amigos, no hagan eso, por favor, no se abran puertas ustedes, porque eso puede llevarlos al fracaso, a la frustración, pero realmente cuando es Dios quien confirma, quien abre la puerta, Él, bueno, hace proezas, milagros, y lo más importante es que está con nosotros, ¿verdad? Y recuerdo que hicieron una reunión que ni siquiera era para informar algo del seminario como tal, sino era de las prácticas que estábamos llevando. La encargada de asuntos estudiantiles, ¿verdad? Ani Marroquín, ella se conectó y dijo, bueno, chicos, me conecto acá y pedí el espacio para decirles que pueden regresar al seminario, pero si quieren estudiar desde allá, pueden hacerlo. Y yo sentí, Señor mío. Se dieron la opción. Wow. Sí, definitivamente. El pastor no estaba en ese momento en la reunión, y cuando regresó yo le dije, Pastor Alfredo, si quiere mañana me nombra. Aunque por dentro realmente te confieso que sentía mucho temor, mucha incertidumbre, porque es un desafío definitivamente, pero es de esas veces que uno, al no estar ahí, al no haber estado ahí, siente el temor, pero ya estando ahí, realmente al saber que Dios está con uno, pues sabe que todo va a marchar bien, ¿verdad? Y por eso, es un respaldo, por la gracia ¿cierto? de Dios, aquí estamos. Definitivamente, Melissa. Entonces, la verdad, fue muy emocionante ese momento. Y bueno, yo sé que vamos a pasar ahorita a la siguiente parte que tiene que ver con esto, pero aclaro, ¿verdad?, que también fue un desafío a nivel familiar, a nivel de muchas cosas, porque pues recién acababa de terminar una carrera universitaria como 10 días antes de irme para Guatemala. Y entonces ese asunto de, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dedicarte al pastorado? Porque a veces la visión del pastorado o el ministerio pastoral es como, mira, no es solvente, no es esto, pero definitivamente por eso el llamado es vital. O sea, verdaderamente tener convicción de que Dios está llamando para que esto vaya surgiendo, ¿verdad?, de la manera que Dios quiera. Pero... Sí, porque muchas personas dicen, bueno, entonces ¿para qué estudió, verdad? Sí, exactamente. De hecho, literalmente unas palabras que un día alguien de mi propia familia me dijo, ¿verdad? Como, bueno, para nada estudió tanto si ahora, ¿verdad?, comienza va a ser pastor, ¿verdad? Sin embargo, creo que en todo eso la palabra de Dios nos ha acompañado, porque la palabra nos da una respuesta para cualquier situación. Y bueno, una de las palabras que usaba el apóstol Pablo es que él estimaba muchas cosas por basura
por Sí. causa de Cristo. Inclusive yo llegué a desestimar esa misma oportunidad que el Señor me dio, porque realmente hablábamos el otro día con Vladimir, ¿verdad? La llamada, que algo que conseguíamos era que logramos estudiar sin pagar ni un solo colón, en mi caso una beca de la universidad pública, y bueno, aunque pensaremos secularmente que sí fue el Estado, y claro que sí, el Estado, pero personalmente mi convicción es que fue Dios. Como te decía, por ejemplo, de un contexto de familia agricultora, de bajos recursos, y jamás podría pagarme una carrera quizás tan cara como lo es una carrera de ingeniería, pero Dios hace esos milagros definitivamente cuando están en sus planes. Pero sí fue todo un desafío, ¿verdad? Ya en el momento de la decisión, pero aquí estamos con la gracia de Dios. Nosotros con mi esposo decimos que Dios tiene como varias facetas y no siempre se muestra al Dios de milagros, al Dios que decimos que por arte de magia esto aparezca, ¿verdad? Definitivamente no. A veces a él le gusta como mover piezas y para poder ir encajando, y a veces te sorprende tanto que dices, tengo una necesidad, toco la puerta a veces de la familia, toco la puerta a veces de mis amigos o los más allegados, pero él nos sorprende y al que menos nosotros esperamos, a ese usa. A veces ni los conocemos, pero a ese usa. Quiero hacerte otra pregunta, José. Quiero saber si cuando iniciaste en el ministerio, ¿hubo algún tipo de rechazo o algún tipo de, no, es porque está muy joven, ¿verdad? O no, ¿qué nos va a enseñar? ¿O para qué? O no sé, ¿te pasó? Claro, definitivamente, mayormente te cuento esto en un contexto donde hoy, ¿verdad? Haciendo estadísticas de diferentes denominaciones o en la iglesia en general, hay un promedio de edad muy alto en los pastores, ¿verdad? Cosa que eso obviamente no tiene que ser necesariamente malo, pero puede que tenga ciertas explicaciones. Entre esas, ¿verdad? Porque hoy los jóvenes, como hace algunos años, que bueno, tal vez escucho varios testimonios de pastores que fueron llamados desde corta edad, hoy no hay tantos, ¿verdad? Y te puedo dar un ejemplo muy cercano, y es que en mi zona, que son alrededor de unas 30 iglesias, inclusive tanto a nivel hasta provincial, que no se puede ir, por poner un número, 200 iglesias. Soy, si no el más joven, uno de los más jóvenes, ¿verdad? Entonces, de por sí, ya eso provocaba un rechazo de la edad. No, está muy joven, ¿cómo va a iniciar tan joven? Si, ¿qué va a saber? ¿Qué me va a enseñar este jovencito? Obviamente son expresiones que no necesariamente las escuché, pero son las expresiones normales muchas veces que se dan. Yo personalmente no la recibí tanto de mi iglesia local cuando inicié, porque fueron muy respetuosos, fueron muy sujetos, pero curiosamente gente o de afuera o en general que hace comentarios, sí, definitivamente la edad fue un factor. Sin embargo, como te decía, hay muchas voces. Hay voces internas, hay voces externas a nosotros, comenzando por el enemigo, ¿verdad? U otras personas, pero he decidido escuchar la voz de Dios, y creo que es una correcta decisión que podemos tomar nosotros, amigos, en cualquier situación de la vida, porque vamos a escuchar siempre diferentes respuestas. Yo decidí escuchar la voz de Dios en 1 Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, ¿verdad? Que por si él sabía que estaba ordenando a un pastor joven en una población que quizás lo iba a rechazar justamente por eso, pero lo animó y le dice: Timoteo, no dejes que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cómo? Tienes que ser ejemplo. Porque no necesariamente, o sea, en ese sentido quiere decir que entonces todos los jóvenes pueden, o sea, sí, pero tienen que ser ejemplo. Tienen que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Inclusive te voy a contar de una segunda especie de rechazo que recibí. Mira qué curioso, la soltería. Y quizás esa será como una muy sonada, ¿verdad? Como, bueno, viene un pastor soltero, ¿verdad? Y sin afán en entrar tanto en ese asunto, pero quizás había como algún prejuicio, ¿verdad? Sí. Relacionado con que en muchos lugares habían historias
¿verdad? De pastores que no triunfaron siendo solteros. Sin embargo, vuelvo a lo mismo acerca de cómo la palabra nos acompañó. Cristo mismo, por ejemplo, fue un hombre que no tuvo esposa, o sea, si descalificaríamos a un soltero, podríamos descalificar a Cristo definitivamente, ¿verdad? Y el apóstol Pablo fue uno que no solamente mostró en algunos textos de que pudo haber no tenido mujer, sino que dice también en 1 Timoteo 3:2 que el obispo debía ser marido de una sola mujer. Algunos lo entienden como que debía estar casado, pero en una lectura profunda y exegética del texto, o sea, necesariamente era que si tenía esposa tenía que ser solamente una mujer y tenía que ser fiel, en otras palabras. Pero verás qué curioso, porque de hecho que he querido como escribir un poco acerca de eso. Algunos lamentablemente cometen el error de casarse rápido solo por entrar al ministerio, pero es otra cosa, digamos, complicada. O sea, hacer eso no lo hagan, por favor. O sea, definitivamente una esposa no es solamente para acompañar a un pastor en el ministerio. Una esposa es una esposa, la da el Señor, y el que haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová. Pero es una segunda cosa, y ahora te agrego una tercera, la experiencia. No, él se va a iniciar, y verdad, sí. Y qué sabe. Sin embargo, desde el principio yo tuve claro, y eso el Señor me lo dejó muy claro, que no era yo que iba a hacer algo, sino que yo nada más era un instrumento, que aunque es algo que ayuda, pero no es determinante en el ministerio. Así que jóvenes que me escuchan, que están siendo llamados por el Señor al ministerio, o sea, no tengan temor de que no tienen experiencia, porque más bien muchas veces sin experiencia y con humildad de decirle, Señor, enséñame, creo que uno logra obtener grandes lecciones de Dios directamente. Y bueno, en ese sentido me ponía a pensar en casos como Joás. Dice la Biblia en 2 Crónicas 24:1 que él comenzó de 7 años a reinar entre Israel. O Josías, 2 Crónicas 34:1, de apenas 8 años. Entonces, definitivamente la edad o la experiencia no es determinante, sino la disposición de la persona que va a ser llamada por Dios, pero más importante, que Dios verdaderamente la esté llamando, ¿verdad? A esa labor. Y como te digo, o sea, fueron 3 cosas en las cuales de alguna manera recibí algún rechazo, inclusive, obviamente, ¿verdad? Es duro, pero a veces como entre colegas y todo. Sin embargo, en todo eso, por eso, en que podemos confiar plenamente es en el Señor. Y creo que esa es la torre fuerte que tenemos en el ministerio. Sí, si Él te llama, te respalda, amigos, ¿cierto? Podemos confiar y todo, pero Dios es la torre fuerte, Belisa, definitivamente. Si Él te llama, te respalda, ¿cierto? Sí, amén, definitivamente. Y háblanos un poquito de tu iglesia actual. Sí, fíjate que de hecho por ahí algunos hermanos, saludos al hermano Cristian, que por ahí se conectó, ¿verdad? Que es de la iglesia local. Y bueno, ahorita está ubicada en Manzanillo, bueno, curiosamente frente a Playa Manzanillo, o sea, la iglesia literal, para invitarlos amigos, está ahí está la iglesia, está la calle, la playa, ¿sí? Wow. Pero eso fíjate que le agrega también, ¿qué dices? ¡Wow, qué emoción! Sí, de verdad, pero fíjate que tal vez visto de una manera, ¡ay, qué bonito! Pero es un pueblo también muy interesante, es un pueblo muy pluricultural y multiétnico. Hay, por ejemplo, afrodescendientes, hay nicaragüenses, hay extranjeros, por ejemplo, el vecino de La Par, por ejemplo, ¿verdad? Es griego. Entonces, es un contexto turístico, un contexto donde hay desafíos del evangelio diferentes quizás que en otras poblaciones. Y fíjate que esta iglesia tiene como cerca de 40 años de estar aquí. Y bueno, colocada en un lugar donde definitivamente, o sea, si solo Dios pudo haberla colocado, porque es una zona rodeada de turismo, rodeada de negocio, pero aquí está la luz del evangelio alumbrando, ¿verdad?, a la comunidad. Está ubicada, por cierto, también a la par de un refugio nacional, ¿verdad? Okay. Después de aquí, por cierto, ¿verdad?, por la pregunta de cuánto queda desde la capital, queda bastante lejos, porque aquí se acaba la calle. Después de acá lo que hay es refugio nacional, bosque primario, bosque secundario, animales, y bueno, un bosque definitivamente muy denso. Pero me llama la atención que me dices que está ubicada, en una zona muy turística de Costa Rica, ¿verdad? Frente a la playa. Mira que de verdad que
es interesante el hecho de dónde Dios te ha puesto, porque entiendo que no naciste ahí, ¿verdad? No, queda muy lejos de donde nací. Imagínate. Pero bueno, hablando de lejos, quiero conocer algo que a mí me llamó la atención, que yo lo veía en tus redes, es que recientemente tú tuviste un viaje a Corea del Sur. ¿Cómo se da ese viaje? Largo viaje. Largo viaje, ¿cuántas horas de Como vuelo? 40 de ida y como 40 de regreso, o sea, 2 días viajando. Wow. Sí, sí. Pero ¿cómo se da eso? Oye, fíjate que sí, ese es una, una cosa que tiene primero un antecedente. Te lo voy a contar, digamos, primero se da por medio de una profecía que el Señor me da cuando cumplí 25 años. La historia corta es que de pronto terminé en mi cumpleaños número 25 en la casa de unos pastores amigos de mi papá y de mi mamá, Pastor Augusto y Diana, que por cierto si ven el video también les saludo muy especialmente. Y bueno, esa noche me quedé allí con ellos porque ya estaba muy lejos de mi casa, estaba en Cariari de Limón y no podía regresar hasta donde estaba, que era Limón. Y recuerdo que me quedé en su casa y fuimos al culto, ¿verdad? Y me pasaron a saludar porque el pastor sí escuchó y me dice, pastor, vea, si no tuviéramos predicador, lo hubiéramos invitado. Le digo, no, tranquilo, yo no ando buscando espacios así, así el Señor lo abre bien, pero en realidad es predicar la palabra. Pero saludé a la iglesia, canté una ranchera con el pastor, por cierto, ese día. Ah, ¿en serio? Y, sí, ahí el pastor dijo, acompáñeme, bueno, lo acompañamos, vamos a cantar entonces una canción al Señor. Y terminamos el culto y me saludó un hermano que me dijo, Dios me habló acerca de ti. Y bueno, me comenzó a decir algunas cosas después que le dije, bueno hermana, dígame, que le dijo el Señor, entre esas, Dios te va a llevar a las naciones, muchas naciones. Me dijo más cosas, pero las reservo para decirles que termina de orar y yo probando la profecía, como dice la Biblia, para saber si es de Dios. Ella me dice, ¿puedo orar por ti? Y yo, sí, mami, claro que sí. Y cuando esa mujer comenzó a orar, yo dije, sí, Dios está aquí. Y comencé a llorar, me tiré al suelo. Bueno, fue algo increíble, que yo recuerdo como el regalo de Dios para mí ese día. Ese día, no tristemente, pero fue un día que fue preparado por Dios porque no tuve fiesta, piñata, pastel. Ay, ese era Dios. mi regalo. Y bueno, duramos ahí como unos 15, 20 minutos, ella orando, y bueno, fue algo impresionante. Me levanté, ya terminamos el momento y me dijo, llega a mi casa, te tengo algo preparado para ti. Llegué a su casa y la sorpresa fue que tenía preparada una maleta llena de sacos, especialmente sacos de vestir, ropa, y me dijo, con esos sacos vas a ir a predicar. Y me dio una cena muy especial y al finalizar también una ofrenda económica, a lo cual, por cierto, después que llegué a casa de los pastores, la pastora Viviana me sienta en el sillón y me comienza a decir, mira, el Señor te dio esa maleta porque Él va a proveer todo para que cumpla su voluntad y vayas a las naciones. Te dio ropa porque no te va a hacer falta nada de vestir, te dio comida a través de ella porque no te va a hacer falta alimento, y te dio dinero porque no te va a hacer falta nada para que necesites económicamente. Y ese es el antecedente, ¿sabes por qué? Porque no me imaginaba yo que 2 años después de esa profecía que el Señor me dio a través de esta hermana, iba a hacer un viaje tan largo, inimaginable, y como te contaba, quizás a alguien que normalmente de su infancia no sueña con viajar afuera del país, inclusive con hasta hacer alguna carrera por las condiciones, ¿verdad?, económicas y demás, pero eso lo cuento también como una historia de superación, de cómo Dios nos ayuda, ¿verdad?, y permite que esos sueños, inclusive que uno tiene, ¿verdad?, por ahí, se cumplan. Y resulta que lo que me llevó ahora sí a Seúl, a Corea del Sur, fue que me involucré en un ministerio llamado Movimiento Laucana. Es un movimiento que fue fundado por Billy Graham y John Stott en el año 1974, que lo resumo, digamos, en la frase de no es un ministerio, no es una iglesia, no es, lo que busca es, como organización, unir al cuerpo de Cristo para la gran comisión. Lo No cual importa la denominación. Bueno, saber más. No importa la denominación, Josué.
Sí, sí, de hecho ellos, curiosamente, ¿verdad? Una de las frases que tienen es conectando ideas, ¿verdad? Para el cumplimiento del reino. Eh, entonces ahí asisten no solamente misioneros, pastores, sino asisten influencers, existen personas que trabajan en justicia social, personas políticas, o sea, todo tipo de personas en todo estrato social del mundo que esté presentando el Evangelio y a Cristo. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque es un panorama muy abierto y también muy aterrizado de la tarea que como iglesia tenemos. Creo que inclusive, ¿verdad? Como denominación muchas veces, sí nos enfocamos mucho y está bien, ese es nuestro lugar, la iglesia, pero olvidamos ciertos estratos de la sociedad donde tenemos que presentar el Evangelio. Entonces el movimiento Lausana ya había hecho 3 encuentros globales. En el 74 fue en Lausana, en el año 89 fue en Manila, en Filipinas, en el año 2010 en Sudáfrica, y ahora correspondía, celebrando 50 años del movimiento, hacer el 4º encuentro global. Y fíjate que ahí viene un testimonio grandísimo porque yo había sido invitado a ir virtual. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una pasantía con One Hope a través de Cultivate, que por cierto ahí les mando saludos a todos mis amigos cultivadores, ¿verdad? Entre ellos Carolina, que era la coordinadora, que la verdad que es una amiga muy especial, ¿verdad? Gracias a ella, su esposo, sus hijos, que la verdad que son una familia muy especial. Y resulta que ellos, después de la pasantía, rindieron a algunos compañeros, un grupito como de 12 personas, y nos hablaron de una oportunidad de ir a Corea del Sur a algo de la iglesia. Tuve la oportunidad en eso de ir al encuentro latinoamericano en Montevideo, y de ahí me nominaron para ir a Seúl, pero dijeron vas virtual, y yo bueno, excelente. Pasó diciembre, enero, febrero, agosto 6 de ese año me llega un correo y me dice, hay espacio para ir presencial, ¿quieres ir? Wow. Y yo, está cerquísima, está muy cerca. Y fíjate que te voy a confesar algo. Estuve tentado a darle, sí, voy a rechazar la invitación, pero sentía, o sea, esa convicción de esa voz del Señor en mi corazón que me decía, mediocre, ¿dónde está tu fe? No soy yo poderoso para hacer eso posible. Y recuerdo que dije, Señor, si tú quieres que yo vaya, provéeme ese recurso porque lo que tengo en mi cuenta definitivamente era como el 10% de lo que ocupaba para cubrir todos mis gastos. Me alcanza como para 2 días. Creo que para viajar a San José, a la capital. Pero fíjate que ya en eso Dios comenzó o sea, inclusive a hacer cosas extraordinarias, como que me visitara un amigo de El Salvador, por cierto, Juan Aldame, le mando un gran saludo desde San Salvador, que él iba a ir, es un pastor de 75 años creo, me visitó acá y estuvimos conversando y me dice, ¿te invitaron a Seúl? Le digo, sí, pero fíjate que pasa esto y esto y esto, y me dice, te voy a decir algo, este congreso, parte de la dinámica es que está pensando, planificando cómo cumplir la gran comisión al 2050 si Cristo no ha venido, o sea, al 2050. Y me dice, mira, yo tengo 75 años, ya yo en algunos años no voy a estar en el ministerio, pero tú sí, tú deberías ir, no yo, pero ¿conoces algún coreano? Sí, conozco un pastor, contacta. Y me comenzó a decir, haz esto, manda un correo acá, o sea, fue un enviado de Dios para reanimar mi fe, que por cierto recuerdo que tengo una foto de un atardecer precioso que el Señor nos regaló ese día y donde digo, wow, de verdad que Dios es perfecto en su voluntad. Y fíjate que al final fue todo un desafío de fe. Nunca había hecho una campaña de recolección de fondos y bueno, por cierto, hasta ahí tengo el canal de WhatsApp, que recuerden amigos, los que están ahí, que al final les voy a contar quiénes son los ganadores de los regalos. Eso. Están ahí en el canal. Tenemos dinámica. Sí, y para finalizarte ya en esa parte, fíjate que el viaje a Corea del Sur fue impresionante, primero desde el punto, ¿verdad?, de que es otro mundo. ¿Cuántos días fueron los que estuviste allá? Oriente, ¿verdad? Y fue, bueno, algo impresionante, pero básicamente fíjate que por ahí fue el contexto del viaje a Corea del Sur. De pronto ya estaba en el avión y yo dije, bueno, Señor, la profecía que me hice hace 2 años totalmente es cierta.
en menos de 2 meses conseguir el dinero que tuve que conseguir, que Dios lo otorgó, que por cierto recuerdo un hermano también que Dios mandó acá y me dijo muy contundentemente que son 2 millones para Dios. Wow. Y el hermano tiene toda la razón, que era más o menos lo que ocupaba en colones, ¿verdad? Para el viaje, unos $4,000, ¿verdad? Aproximadamente. Y de verdad que fue todo un milagro. O sea, creo que eso fue el evento, sí, pero eso, o sea, de cómo ver a Dios moviéndose de una manera extraordinaria, proveyendo todo lo necesario para cumplir su voluntad, fue algo que definitivamente marcó más mi vida en el hecho de la fe y en el hecho de la providencia divina de Dios, Melissa. Y eso me llama la atención porque a veces los procesos no los disfrutamos, porque por lo general los procesos los llamamos problemas, dificultades o no, el no de Dios. Pero Desafíos realmente, sí, exacto, pero realmente debemos de disfrutar también ese proceso, porque en ese momento es cuando realmente Dios se va manifestando. Y como te lo decía hace un ratito, no siempre vamos a ver el Dios que convierte, el Jesús que convirtió el agua en vino, no, sino que va dándole el saborcito, ese toque, y va poniendo a las personas indicadas. Y así como en ese caso, te puso ese pastor que te fue dando paso a paso las indicaciones para poder completar, digámoslo de alguna forma, esa meta. Porque a veces nosotros nos hacemos tan pequeñitos porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Pero tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. De verdad que me da mucho gusto el entusiasmo con el que tú estás contando, porque eso también impacta la vida de los que estamos escuchando y nos contagias. Quiero ir ya cerrando y me interesa conocer algo. Si eres ingeniero en computación o en informática, si eres músico, si eres líder, si eres pastor, si tuviste esta oportunidad de soñar y creerle a Dios y lanzarte y decir, ahí voy. Y no sabemos qué más Dios tenga preparado por ahí. Pero a estas alturas, a este 20 de octubre, ¿qué consideras que las iglesias cristianas o las iglesias deberían de hacer para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios a estas nuevas generaciones? No a las que nacimos en los 70s, 80s, 90s, 2000, porque ese cambio generacional viene fuerte. ¿Y tú que eres joven? Sí. Fíjate que es una pregunta muy compleja, complicada, sí, pero es confrontativa, creo, para los que hoy somos la iglesia. Y fíjate que una de las primeras cosas que podría contestar acerca de eso es que nuestro cristianismo sea verdadero. Algo que le ha hecho mucho daño a las nuevas generaciones es ver un cristianismo falso, un cristianismo, por así decirlo, de manera muy contundente y quizás asertiva, pero sin anestesia, hipócrita. Eso le hace mucho daño a las nuevas generaciones. Ellos anhelan ver, no solamente me refiero a un contexto de cristianos de iglesia o pastor, sino en casa, cristianos que sean el mismo en todas partes. Y creo que es un desafío como iglesia donde tenemos que transmitir la antorcha encendida. No podemos fingir la unción, no podemos fingir el cristianismo. Necesitamos realmente ser reales, tener un encuentro real nosotros con el Señor para transmitir eso a las nuevas generaciones. Lamentablemente el legalismo, la apariencia, igual que el de los fariseos en el tiempo de Jesús, lo que estaba reproduciendo era adeptos o seguidores nada más de una religión. Pero yo creo que hoy necesitamos un verdadero mover de Dios, del Espíritu Santo, un encuentro con Jesucristo. Nosotros primero para poder presentárselo a las nuevas generaciones. ¿Cómo pretender dar algo que no tenemos? Creo que es algo muy confrontativo que aprendí, digamos, no solamente me refiero quizás en general al viaje, creo que al día de hoy definitivamente necesitamos algo verdadero de Dios como iglesia, como cristianos, para poder alcanzar a estas nuevas generaciones que están sedientas de eso. De hecho, hoy, haciendo estudios, ¿verdad?, sociales,
en donde nos encontramos en una época tan de apariencia, tan de redes sociales, tan de marketing. Los jóvenes, los adolescentes están anhelando algo verdadero, están anhelando no un amigo agregado en Facebook nada más, sino un amigo de verdad, una persona que se pueda presentar tal cual es, y en ese caso un cristiano. Pero qué daño de verdad hace cuando no somos cristianos verdaderamente transformados por el Evangelio. Otra cosa que creo que es necesaria en ese sentido, que está muy vinculada a eso, después de tener un cristianismo verdadero, no podemos olvidarnos del discipulado bajo el modelo de Jesucristo. Porque aunque seamos cristianos verdaderos, ¿cómo vamos a alcanzar a otros si no discipulamos? Si solo nos dejamos eso para nosotros mismos y celebramos inclusive fiestas privadas nada más y no compartimos ese mensaje. Yo creo que esa parte también no solamente va en el predicar, sino a lo que hablábamos también antes del valor de un alma, invertir nuestra vida en otro sabiendo que ese otro es un alma más para Cristo. Y algo que también hacía contraste, justamente, ¿verdad?, es en esa parte de alcance es regresar al modelo de Cristo. ¿Por qué digo regresar? Muchas veces hay como una tendencia a dejarse influenciar por las formas modernas de hacer iglesia, cosa que no necesariamente debe ser malo, digamos, en cuestión de las formas, porque las formas pueden ser muchas, pero si la esencia es la misma, que es presentar el Evangelio, es excelente. Pero cuando comenzamos a simplemente dejarnos guiar por lo que está de fama, lo que está de moda en este momento hacer, y no revisamos nuevamente el modelo de Cristo, creo que podemos perdernos de la mejor estrategia del mundo para alcanzar esta nueva generación, que es hacer verdaderos discípulos, amigos, personas en las cuales podamos invertir nuestra vida como lo hizo Cristo con los 12, como lo hizo Pablo con los discípulos también, como lo hicieron los apóstoles. Y por otro lado, fíjate que otra cosa que yo creo que hay que considerar, y eso creo que es un desafío de la iglesia como tal, y es promover la formación, el discipulado en el seno familiar. Eso es muy interesante. Sí, ese es un temazo, ¿verdad? Diríamos, porque cuando Dios creó esa tierra, fundó la familia. Pero también vemos en Israel cómo la forma también de transmitir los valores bíblicos, los valores del Señor, era a través de la familia. Y eso no deja de ser así. Se comete un error cuando, por ejemplo, los padres le dejan ese trabajo a la iglesia y dejan ellos de ser verdaderos modelos de Cristo en su casa. Cuando ellos ven esa contradicción de cómo es mi papá, mi mamá en casa y cómo es mi papá y mi mamá en contexto de iglesia o demás, o sea, eso le hace mucho daño a las nuevas generaciones definitivamente, y yo creo que tenemos que, como iglesias, promover que los padres de familia tomen su autoridad, tomen su responsabilidad delante de Dios de ser los primeros que transmitan los valores del Evangelio a sus hijos en su casa. Es en cierta parte la primera iglesia, y por eso Pablo le dice a los obispos que cómo alguien va a gobernar la iglesia si no gobierna su propia casa. Y creo que es algo, fíjate que no te conté eso, pero tengo eso muy fresco, muy presente, porque fíjate que cuando fui a Seúl, entre las dinámicas que hacíamos, nos reuníamos con diferentes mesas. Tuve el privilegio, y recuerdo que fue algo como un experimento muy interesante, me reuní con una, que por cierto les saludo porque ahí les dije que iba a estar aquí, tal vez están conectados, aunque por el tema del idioma quizás nada más podrán verme, una hermana llamada Sonia de la India, alguien de Dinamarca, alguien de la República del Congo, alguien de Estados Unidos, alguien de Japón, o sea, fueron como 8 naciones diferentes, y la pregunta era Next Generation, ¿cómo vamos a alcanzar a la nueva generación? Y bueno, fueron definitivamente un tiempo de 4 o 5 días donde conversamos y concluimos definitivamente que esta es una de las cosas que la iglesia como tal ha dejado de promover y debería seguir promoviendo, inclusive algo como algo primario, porque es allí en casa donde se promueve la oración, donde se promueve esa intimidad y donde muchas veces se pierden las oportunidades de alcanzar a la nueva generación que dice yo dejé de creer en el Evangelio porque tal familiar, llámese papá, mamá, etcétera, no le creo. No es una persona que me está presentando un evangelio transparente. Entonces,
Lo último también, ¿verdad? Por agregar en esto, es que no debemos cerrar la mentalidad. Y a veces, digamos, seguir haciendo lo que no funciona, solo porque es la forma que se practicó en los 70s, en los 80s. La tradicional. Inclusive como es la visión global, inclusive es porque es lo que aquí se hace. Y de hecho traía por acá este mundo que nos regalaron allí en Lausana, y este mundo nos recuerda algo, y es que somos una iglesia mundial. Tenemos que recordar eso. Para mí fue impresionante ver muchos cristianos con diferentes lenguajes allá, que había más de 5.600 participantes de 200 o más países diferentes. Esos diferentes cristianos con diferente música, costumbres, culturas, viviendo el mismo evangelio. Y es algo que creo que tenemos que recordar, porque a veces cuando nos ensimismamos pensamos que solo un tipo de música, que solo la estrategia que funcionó en los 70s, 80s, eso hay que seguirlo haciendo porque funciona, pero nos olvidamos realmente que tenemos que ver en la Biblia siempre y escuchar la voz de Dios de hoy, de cómo el Señor quiere que nosotros también podamos llevar su evangelio a través de la palabra. Creo que en el mandato de Jesucristo en Marcos 16:15, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo, esta parte estaba implícita, porque Jesús estaba consciente como Dios de que el mundo iba a ser muy diverso. Esto presenta un desafío muy grande para la iglesia, porque tenemos que hacer una contextualización crítica del evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces se enamora, y esa es una riña, ¿verdad?, que se da a nivel eclesial en muchos contextos. Una generación se enamora de un estilo de música y lo estandariza como que es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Viene una nueva generación y la forma en que ellos interactúan con Dios en cuanto a un aspecto como la música es un poco diferente, pero lo peor que puede hacer la nueva generación, la anterior generación, es satanizar sin antes preguntar a Dios, Señor, estoy aquí en oración, quiero evitar ser como los fariseos que se dejaban guiar por las tradiciones de hombres, y te pregunto a ti, Señor, ¿cómo puedo yo alcanzar esta nueva generación? Y es algo que tenemos que considerar. Realmente el abrazar las formas, inclusive algunas no bíblicas, que funcionaron en otras épocas o en otros contextos, sin escuchar la voz fresca de Dios acerca de cómo llevar el evangelio a las nuevas generaciones, es algo que nos va a llevar en algunos casos al fracaso. La iglesia no va a fracasar en su misión, pero sí puede retrasar o ser una piedra de tropiezo, ¿no? Sí, definitivamente en este caso, pero fíjate que sí, yo creo que lo puedo resumir en el hecho de que la generación de hoy, la generación de la iglesia de hoy, necesita vivir un verdadero evangelio con Dios y con la Biblia para poder alcanzar la nueva generación. Tenemos que dejar de un lado legalismo, religiosidades, y de verdad, o sea, esperar de Dios un mover verdadero para que esta generación pueda entender que lo que presentamos es un evangelio verdadero. Es un evangelio de un Cristo que realmente resucitó y está con nosotros, está entre nosotros haciendo milagros, haciendo prodigios, y especialmente entre esos transformando nuestra vida. Así es, estoy muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Josué, pero antes de que se nos acabe el tiempo, tú tenías por ahí una dinámica. Sí. ¿Nos vas a contar cómo es esa dinámica, por favor? Claro. Fíjate que en parte, ahí ya se me cayó una monedita que tengo por acá. En parte esto responde a algo en mi corazón de poder como ser embajador en parte del movimiento Lausana, no por el movimiento Lausana ni nada, sino porque veo que es una visión que la iglesia necesita hoy, necesita unirse y distinguir que cuando estamos haciendo la misión de Dios tenemos que unirnos y quitar esas barreras a veces denominacionales o teológicas y demás. Y entonces yo lo que hice fue en el canal, ¿verdad?, comenzar a hacerle preguntas del movimiento Lausana, algunos no conocían de eso, y bueno, ahora quiero publicar quiénes son los ganadores. Hay 3 premios. ¡Eso! El tercer lugar, usted lleva, aquí está, esta tarjetita de el 50 aniversario del movimiento de Lausana. Ok, es como una postal. Acá, la idea es dejarles un mensaje, ¿verdad?, también de mi parte. El segundo lugar
se gana esta tarjetita más 100 wones surcoreanos que traje por allá, y que va a ser los Sergio, ¿verdad? Para el segundo ganador. Okay. Y el primer lugar se lleva esto más este libro. Obviamente yo tengo más copias de esto, ¿verdad? Y por eso vamos a repartir así. Y el libro este dice libro mentoreo. Mentoreo magistral. Ok. El papel de mentorear a una iglesia local. Entonces voy a leer el nombre de los ganadores desde el tercero hasta el primer lugar. Redoble de tambores, entonces. ¿Qué dices? Redoble de tambores, entonces. Vamos con el tercer lugar. Y bueno, aclarar de que vieras que tomé en cuenta, porque varios contestaron y van a decir, pero yo contesté bien. Sí, pero yo en las respuestas puedo ver la hora en que contestaban, entonces... Aquí no hay forma de que hagan trampa. Por cada día, digamos, yo veía la hora en que contestaban, entonces por ahí fue haciendo el cálculo. Y dice que el tercer lugar para ganarse esta tarjeta del movimiento de Lausana 50 años es el hermano Andrés Solano. Eso, un aplauso. Bueno, felicidades. Que por cierto vive aquí cerca, ahora lo vi, estábamos en una convención de la iglesia. Bueno, y si está conectado, que salude de un solo, ¿ok? El segundo lugar. Así que la próxima vez veamos que te cuál vea, es Andrés, el segundo lugar entonces. Tenemos el primer lugar. De segundo lugar, tenemos a la hermana Erika. La hermana Erika, felicidades. Pero deben de haber varias Ericas. ¿Cómo se el apellido de Erika? La Erika que está en el grupo. Ah, la Erika del grupo, ok. Que curiosamente no la conozco personalmente todavía. Por ahí hubo una conexión que tuvimos para un trabajo que ella tenía, entonces por ahí tenía el contacto, se agregó al grupo por medio de los estados que subía. Okay. Entonces pues ahí, Erika, te voy a conocer y te voy a obsequiar esta tarjetita con 100 wones surcoreanos como un recuerdo, ¿verdad?, de este viaje. Y el primer lugar. Primerísimo lugar. Yo te dije, hermano, que te ibas a ser el ganador porque eres el primerito que contestaba. Hermano Julio Chávez de Daytonia. Así que bueno, te ganas, Julio. Sí, verás que el primerito, los primeros 10 contestaba primero y bien. Yo, hermanito, vea, usted va muy bien, sigue así. Así que él se va a llevar este libro, que por cierto él vive también acá bastante cerca de mi casa. Entonces, de verdad que estoy muy complacido de poderles haber regalado esto, pero más que todo el objetivo era que se interesaran no solamente por el movimiento de Lausana, sino por involucrarse en movimientos como este, donde nos unimos como iglesia, cristianos de todo el mundo, cristianos de región, cristianos de un país, para perpetuar el Evangelio de Jesucristo, que esa es nuestra tarea. Nuestra tarea como cristianos es llevar el Evangelio. Entonces, felicidades a ustedes y recuerden que esos regalos, el objetivo que tienen es que podamos tener el compromiso, ¿verdad?, de seguir expandiendo el Evangelio. Y perdón ahí todos los otros participantes, pero... Los reclamos sigan privados, sigan ahí en el chat. Pero por aquí está el hermano Julio y dice, mañana puedo llegar. Así que felicidades, hermano Julio, que usted ha sido el ganador. Y bueno, queremos cerrar la transmisión no dejando de agradecer las bondades que Dios ha hecho. Y sobre todo pues la oportunidad que hemos tenido todos de poder compartir, conectar 2 naciones centroamericanas y muchos más que han estado ahí. Y yo sé que probablemente esas personas que tú le dijiste, bueno, pero están en la India, tal vez ahorita les está amaneciendo apenas, ¿verdad? Tal vez ellos se conectan después y han sido de bendición para cada uno de los que hemos estado aquí. Gracias, Josué, por compartir tu experiencia. Yo sé que hay muchas cosas que se quedaron fuera, pero Dios sin duda está haciendo cosas grandes en su pueblo. Así que bueno, nosotros no estamos, digamos, hacemos una pequeña tradición. Y esa tradición es que el invitado nos hace los honores con una oración para poder cerrar esa transmisión y también pues para todos los que han estado pendientes. Así que gracias por conectarse a Vida Cristiana Podcast.
¿Nos hacen los Excelente, honores? Melissa. Para mí es un privilegio, primero pues orar, que creo que es la forma más noble de un cristiano de servir a otro, porque es pedir la bendición de Dios sobre los demás. Y un privilegio, la verdad, haber compartido este espacio, que por cierto me siento muy, muy contento de no solo poder compartir el espacio, sino compartir contigo, bueno, con todo el equipo de Vida Cristiana Podcast. Y la verdad que pues voy a orar ahora por todos ustedes del equipo, también por sus Amén. iglesias y también por todos los que están ahí conectados. Así que si están por ahí, tengamos un momento de silencio, un momento donde nos concentremos en Dios. Inclusive si podemos cerrar los ojos, hagámoslo y hagamos esta oración diciéndole: Padre, en esta noche, muchas gracias. Muchas gracias primeramente por el regalo más grande que nos das, que es la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, oro, Señor, adorando y exaltando tu nombre, y ahora intercediendo, Padre, por todo el equipo de Vida Cristiana Podcast, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú bendiciéndolo, Señor. Que seas tú, Padre, trayendo recursos, Señor, a todo lo que ellos necesiten. Dice tu palabra que tú, Dios, proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Y así lo harás, Señor. Te pido, Señor Jesús, por este matrimonio, Padre, que está en este proyecto, Señor, que todos sus proyectos, Señor, que emprendan sean prosperados. Así, Padre, como dice la Biblia acerca de José, que todo lo que su mano tocaba era prosperado, Señor. Te pido, Padre amado, así mismo por todos los que han estado conectados, Señor, en esta transmisión, y los que van a escuchar este video en diferido, Señor, que seas tú cumpliendo, Padre, tu voluntad en ellos, que como iglesia, Señor, podamos entender que tenemos una tarea, que tenemos una comisión que tú nos entregaste, y no vamos a descansar hasta que la terminemos, Señor, que es llevar el evangelio y hacer discípulos. Yo te pido, Señor, que esta noche, Padre, los que están allí puedan descansar con bien, y que también podamos meditar esta noche, Padre, en qué estamos haciendo para que tu evangelio, Señor, sea predicado y sea expandido hasta donde estamos. Yo te pido, Señor, en esta noche, y cierro, Señor, dándote muchas gracias por todo, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este espacio, Señor, y gracias también por los espacios que también van a compartirse en esta radio, Señor, que cada invitado, Señor, pueda exaltar tu nombre y sea de edificación para todos los oyentes. Te pido en el nombre de Jesús que puedas contestar esta oración, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Y amén. Amén. Gracias a usted que se quedó hasta el final. Que el Señor les bendiga. Contamos todos los domingos historias como estas, basadas en la vida cristiana. Así que bueno, hoy me tocó estar solita por una pequeña falla técnica, pero Vladi les manda muchos saludos también y bendiciones. Gracias, Josué, que el Señor te bendiga. Y bueno, esperemos que esta no sea solo la primera, que la próxima sea ya así con una pupusa loca, como dijiste, de esas que te gustaron. Por favor. Que el Señor te bendiga. Gracias a ustedes y que el Señor les bendiga. Descansen. Bendiciones.